Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la familia del nitrógeno, los usos farmacéuticos, el amoníaco y otras cosas más. El amoníaco es un hidruro no metálico, cuya fórmula es NH3. Posee estructura trigonal piramidal y una geometría electrónica tetraédrica. Es considerado el compuesto con nitrógeno más importante de un elemento del grupo 15, ya que se prepara en grandes cantidades mediante el proceso Haber. Es una base de Lewis porque tiene un par libre para enlazar, es decir, comparte electrones, y una base de Bronsted-Lowry porque es capaz de captar H+. Tiene una hibridación sp3, pero no forma un ángulo de 109,5 como lo suele hacer el agua, por ejemplo, sino de 107,3 grados, porque el par libre repele con más fuerza los electrones enlazantes. El átomo de nitrógeno con hibridación sp3 dispone de 3 orbitales híbridos semillenos que pueden solaparse con los orbitales s semillenos de 3 átomos de hidrógeno. El amoníaco es un gas tóxico, picante y puede afectar la piel de los ojos y las vías respiratorias. Cuando es inhalado puede producir tos, laringitis, bronquitis, dolor de pecho y severos problemas respiratorios. El líquido llamado también hidróxido de amonio se asemeja al agua en sus propiedades físicas, ya que actúa como solvente de diversas sustancias debido a que las moléculas de amoníaco pueden formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. El amoníaco se emplea en la producción de urea, ácido nítrico, preparación de nylon 6, poliuretanos y poliamidas, es decir, las lanas y la seda. El hidróxido de amonio se utiliza en la industria textil, de caucho, la farmacéutica, la cerámica, la alimentaria, así como la fabricación de detergentes y extracción de metales como el cobre, el níquel, el molibdeno a partir de sus minerales, y es útil para decolorar y eliminar manchas. Ahora les presento el descubrimiento más importante del último par de siglos, el proceso de Haber-Bosch, llamado así en honor a su descubridor, Friedrich Haber, quien a partir de nitrógeno e hidrógeno sintetizó el amoníaco. Sin esta ecuación, los agricultores solo podrían producir alimentos suficientes para 400 millones de personas. Es decir, que si esta ecuación no existiese, no habría alimento para 3.545 personas, teniendo en cuenta que la población mundial en 2019 es de 7.545 personas. Lo que hizo Haber fue tomar el nitrógeno del aire y ponerlo en la tierra. Este proceso se fundamenta en el equilibrio químico. Si tienes una reacción en un contenedor cerrado y dejas que reaccione, al comienzo habrá bastante nitrógeno e hidrógeno y luego rápidamente, pero a medida que reaccionen el hidrógeno y el nitrógeno y empiecen a gastar, la reacción se ralentiza porque hay menos hidrógeno y nitrógeno. Con el tiempo, las moléculas de amoníaco empiezan a descomponerse nuevamente en nitrógeno e hidrógeno, y las dos reacciones de formación de descomposición alcanzan la misma velocidad, es decir, alcanzan el equilibrio. Esto no es del todo bueno cuando lo que se quiere es producir grandes cantidades de amoníaco. Haber no quería que se descompusiera en absoluto. Entonces, el principio de Le Chatelier descubrió que si se aumenta la cantidad de presión en el sistema intentará regresar a la presión que tenía antes. Haber descubrió que para crear grandes cantidades de amoníaco tendría que diseñar una máquina que agregara nitrógeno e hidrógeno de forma continua mientras que aumentaba al mismo tiempo la presión. Hoy en día el amoníaco es el compuesto químico que más se produce al año, unas 131 millones de toneladas métricas, es decir, 132 mil millones de kilos de amoníaco. El 80% del amoníaco se usa en la producción de fertilizantes, el resto se usa en la producción de productos de limpieza industriales y domésticos.
y para producir otros compuestos de nitrógeno como el ácido nítrico. Bueno, en este proceso existen 3 factores para que haya un rendimiento adecuado. Entonces está la presión, la temperatura y la concentración. Si hay una presión entre 200 a 600 atmósferas, una temperatura de aproximadamente 500 grados centígrados y una constante de agregación de nitrógeno e hidrógeno al sistema, se puede llegar a un rendimiento del 42,1%, que pues esto no es malo porque si consideramos que los reactivos están constantemente en recirculación y pueden ser reciclados. Un problema de este proceso es la eutrofización, es decir, que hay mucho nitrógeno que está llegando a los ríos arrastrado por las lluvias fuertes o se filtra a los depósitos del agua bajo la tierra y está causando que los ecosistemas se saturen de nitrógeno, lo que conduce a una proliferación de las algas y después las bacterias se alimentan con ese exceso de nitrógeno y luego mueren los peces y otros microorganismos. El proceso consume una cantidad grande de gas como fuente de hidrógeno, al que se adhiere el nitrógeno para formar el amoníaco. Después se necesita una gran cantidad de calor y presión para romper los apretados lazos que unen los átomos de nitrógeno en el aire y hacer que se adhieran al hidrógeno. La historia del amoníaco es muy paradójica. Por ejemplo, el químico Haber le dio y le quitó la vida a miles de personas. Es considerado como el padre de la guerra química por su trabajo con el cloro y otros gases venenosos, utilizados como armas devastadoras durante la Primera Guerra Mundial. Su esposa, por ejemplo, se suicidó con su propio revólver al ver lo que estaba haciendo, y la mañana siguiente Fritz Haber se fue a supervisar el uso del gas en el frente oriental. Fritz murió de un ataque al corazón y su familia fue aniquilada con un pesticida que él mismo había supervisado. Y no solo eso, se estima que en 2050 habrá enormes cantidades de nitrógeno reactivo en los océanos. Lo bueno es que los científicos están buscando un nuevo proceso Haber del siglo XXI y es nuestra misión contribuir con esa tarea. Bueno, el ciclo biogeoquímico del nitrógeno y el fósforo. Un ciclo biogeoquímico se llama así porque hay una conexión entre vivos y muertos, es decir, cualquier organismo vivo se descompone después de su muerte y mediante un proceso químico los elementos resultantes de esta descomposición se depositan en la biosfera y son aprovechados por otros organismos vivos. El ciclo del nitrógeno consta de 3 etapas. La primera es la fijación de nitrógeno. El nitrógeno es fijado por bacterias que viven en los nódulos de las raíces de las plantas por unas enzimas llamadas nitrogenasa y por los rayos que convierten algo de nitrógeno en óxidos que luego penetran en el suelo, y que actualmente la principal vía industrial para fijar el nitrógeno es el proceso de Haber. Luego de la fijación, el amoníaco es convertido a nitratos y otra parte a nitritos por otras bacterias. Luego otras bacterias convierten los nitratos a nitrógeno que vuelve a la atmósfera y otra parte es utilizada por las plantas y animales y así se repite de nuevo el ciclo. En el caso del fósforo, lo dividí en 6 partes. Primero, las plantas aprovechan el fósforo que está en el suelo y este fósforo es aprovechado por los rumiantes, es decir, los herbívoros. Los carnívoros aprovechan ese fósforo que vuelve a la tierra por erosión, empujado por las filtraciones del agua, atraviesa la superficie terrestre, que luego será extraído por la minería para la fabricación de fertilizantes que tienen nutrientes primarios, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son utilizados para enriquecer el suelo, que luego es depositado en la superficie y llega a los mares y aflora para ser aprovechado por los microorganismos que viven en el mar. Los animales se van a morir y sus cadáveres son descompuestos y el fósforo se va al fondo del mar, que otra vez por afloración vuelve y habrá fósforo para los peces que están en el mar, y estos peces son consumidos por las aves
y las aves devuelven el fósforo de nuevo por medio del guano. Y pues los animales devuelven el fósforo a la tierra cuando ya están muertos por medio de sus cadáveres. Bueno, aquí es todo. Muchas gracias por escucharme.